Dios les bendiga poderosamente. Estamos muy contentos. En este foro llegó la hora. Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo. Este día tenemos el privilegio de tener dos pastores invitados a quienes les tenemos mucho respeto por su trayectoria, por su profesionalismo en el tema que tenemos el día de hoy. Y el tema que tenemos en este foro el día de hoy es sabiduría y discernimiento. Dos cosas que necesitamos para salir adelante, para emprender proyectos y que nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida. Queremos saludar de manera muy especial a todos aquellos que están en los 18 departamentos de nuestro país, los que están fuera de nuestro país, ahí lo que decimos el departamento número 19, especialmente los Estados Unidos de Norteamérica, España y los demás países. Una bendición muy especial. Siempre saludamos a dos aldeas, El Cedrito, Subirana y Oro, que para ellos este foro de Llegó la Hora es cadena nacional. Queremos saludar a nuestros invitados especiales. Uno de ellos es el pastor Remo Bardales, ¿verdad? De profesión arquitecto, pero de pastor por llamado divino. Pastor Remo, un saludo a todos aquellos que nos están escuchando en los diferentes lugares de nuestro país. Muy buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Un abrazo cálido a los que están cerca y a los que están lejos. De verdad que sí es un honor. Pastor Ángel, gracias por la honrosa invitación. Esperamos esta noche poder ser de bendición y del agrado de todos ustedes, querida audiencia. Bueno, también con nosotros contamos con un amigo, un pastor que es un especialista en conceptos financieros. Nosotros nos quitamos el sombrero con el pastor Rolando López por la experiencia, por ese conocimiento que tiene acerca de finanzas. Y bueno, ya lo hemos tenido en temas relacionados con las finanzas. Pero los dos pastores son pastores bivocacionales, ¿verdad? Que también hacen labores profesionales, pero que tienen un llamado de Dios para ejercer el pastorado. Pastor Rolando López, un saludo. Muy buenas noches, Pastor Ángel, qué alegría saludarle. Igual, Pastor Remo, una enorme alegría. Igual a toda esta enorme audiencia de este programa. Llegó la hora, una enorme alegría poder estar con usted en este programa que seguro va a ser de mucha edificación para cada persona que nos pueda ver. Bueno, y el tema que tenemos es un tema muy especial, sabiduría y discernimiento. Queremos decirle a nuestra audiencia que hay un teléfono que aparece en la pantalla. Por favor, no nos llame, pero envíe su WhatsApp y con gusto estaremos leyendo y dando a conocer sus observaciones y sus opiniones en este precioso tema, sabiduría y discernimiento. Quiero leer unos versículos de la Biblia que hablan acerca de un hombre que la Biblia lo determina como el más sabio de la tierra. Ni antes ni después de él, dice la Biblia, que habrá alguien como el rey Salomón. Y precisamente en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 12, dice lo siguiente: y aquella noche apareció Dios a Salomón. Solo desde ese punto de vista ya es algo grandioso, tremendo, ¿verdad? Y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. ¡Wow! ¡Qué oferta!, ¿verdad? Si nosotros tenemos oferta de un rey terrenal, claro, nosotros nos alegramos definitivamente. Definitivamente. De una empresa, nos alegraríamos que una empresa nos dé esta oferta, una empresa especialmente de esas poderosas como Apple, ¿verdad? No nos pagan por decir esos nombres, pero qué maravilloso. Pero no era cualquiera, era el Todopoderoso que le estaba dando esa oferta. Pídeme lo que quieras. Y la segunda parte, que yo te lo daré. Tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, le contesta el rey Salomón, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora, y esto es lo importante, David tuvo el escenario de pedir lo que él quisiera. Pastor Rolando, Pastor Remo, si esta oferta la tuviéramos nosotros, seamos sinceros, ¿qué pediríamos? Bueno, nosotros la tendencia humana. Espiritualmente, sabiduría. Sí. Pero si tuviéramos esa oferta, pero aquí tenemos algo bien importante. Dame ahora
sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Y qué interesante, que su petición no era egoísta. Así es. No era para él mismo. Seguro. Era para bendecir una nación que él lo describe como una nación numerosa, una nación dura de cerviz, una nación no fácil. Y él pide sabiduría y ciencia. ¿Quién podrá gobernar a este pueblo tan grande?, dice el rey Salomón. Bueno, en el momento en el cual Dios le pide a Salomón que pide lo que quiera, el rey Salomón no pidió riquezas, ni tener victoria sobre. En aquel tiempo las guerras eran constantes, ¿verdad? Aunque David le había dejado un reinado de paz, él no pidió nada de esto, sino que pidió sabiduría para gobernar aquel pueblo que era numeroso. Yo quisiera preguntar a la audiencia y a los pastores, si Dios nos hiciera esta oferta, ¿qué pidiéramos? Y bueno, algunos pidiéramos riquezas, pidiéramos bienes, pidiéramos salud, pidiéramos gloria, y tenemos que ser realmente conscientes. Pero Salomón nos da un consejo maravilloso, que la sabiduría trae todo este tipo de cosas. Tremendo. Y por eso el tema de hoy es sabiduría y discernimiento. Yo quiero comenzar preguntándole a ambos pastores, ¿qué entendemos por sabiduría y qué entendemos por discernimiento? Porque algunas veces confundimos entre la inteligencia. A veces decimos, wow, qué sabio es fulano porque tiene una maestría, tiene un doctorado, ¿verdad? Y lo que tiene es escolaridad. Y mucha gente vemos que esa escolaridad no concuerda con su estilo de vida porque le falta algo que no se adquiere en la universidad, que viene de parte de Dios, que se llama sabiduría. Así que, ¿qué entienden? Pastor Rolando López. Gracias, pastor. Bueno, ese texto que usted lee es sumamente poderoso. Hace un par de tiempo prediqué una serie que yo le puse los cheques en blanco. Amén. Porque literalmente es un cheque en blanco que Dios le da a Salomón. Y para una petición gloriosa de parte del Padre, Salomón hace una respuesta sabia y pide exactamente sabiduría. Hablar de sabiduría es hablar de Cristo mismo, literalmente. La sabiduría es Cristo. La sabiduría no es una inteligencia adquirida, sino que es la virtud de Dios dada al hombre para que el hombre gobierne desde una virtud mayor y sea efectivo en todos los asuntos de la vida y el propósito eterno del Padre. Literalmente, hablar de sabiduría es hablar de algo totalmente espiritual, ¿verdad? Porque lo que es sabiduría y discernimiento es sumamente espiritual y solo nace de lo del espíritu y solo se opera en un ámbito del espíritu. Así que cuando uno habla de sabiduría es literalmente esa virtud de Dios que Dios le da al hombre. Dios le da a los suyos para que puedan operar desde la mente de Él y puedan ser efectivos en todos los asuntos que conciernen al desarrollo del propósito eterno de la vida. Por eso es que es una temática sumamente gloriosa. Cuando revisamos el contexto de la palabra y revisamos diseño divino, nos damos cuenta que el hombre fue diseñado para poder vivir gobernado por la sabiduría del Padre. El hombre fue creado en dimensiones del espíritu para que el hombre pueda operar desde esa realidad y pueda ser todo expuesto de una manera tangible sobre la tierra, en un aquí y en un ahora. Y hablar de discernimiento igual es una virtud de Dios donde el hombre puede, por capacidad del espíritu, el hombre puede discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, y no solo eso, entre una verdad plena con una verdad media. Y eso le ayuda al hombre para que el hombre pueda medir entre aquellas cosas naturales que existen, poder entender cuáles son los asuntos plenos de los asuntos espirituales, de lo eterno, para que el hombre pueda operar de una manera efectiva conforme al propósito eterno de Dios. Así que yo lo llamo así, para mí es el ámbito real sobre el cual el hombre fue diseñado. ¿Me explico? El hombre, más que respirar y más que existir, el hombre fue creado para que pueda operar en un ámbito glorioso direccionado por la sabiduría de Dios sobre la tierra, y creo que ahí es donde tenemos que establecernos y es ahí donde el hombre tiene que entender que esa es la realidad nuestra sobre la tierra. Bueno, mire qué interesante la conceptualización que nos ha dado de estos términos el pastor Rolando. Y bueno, tal es así que tenemos ya muchos comentarios. Dice Rubiana Liliana Guzmán Torres desde Villanueva Cortés, bendiciones. Fran Osorto, bendiciones del Altísimo. También Gerardo Alfredo Perla y Dilcia dice, también los estamos viendo.
Dilcia López, Olga Amaya desde los Estados Unidos dice, bendiciones pastores, el apóstol Sergio Aguilar, Dios los use con poder, ¿verdad? Estamos hablando de un tema muy importante, sabiduría y discernimiento. Y estamos con dos invitados especiales que los conocemos, que tienen mucha sabiduría y uno en humildad lo dice, pero me siento muy contento que el día de hoy ellos hayan aceptado tocar este tema que sé que nos va a servir. Nosotros muchas veces tenemos conceptos mentales que debemos de cambiar y los cambiamos cuando tenemos una mente enseñable, una mente abierta que nos permita conceptualizar nuevos temas y poder aplicarnos a nuestra vida. Pastor Remo Bardales, sabiduría y discernimiento. Me impacta, querido pastor Ángel, lo que leía usted hace un momento. Amén. Dice que Dios le da a que escoja al rey Salomón algo y que pida y él se lo va a dar. Y qué hermoso que él pidió algo que es parte de la naturaleza de Dios, la sabiduría, es una virtud de Dios. Impacta tanto el corazón de Dios este hombre que le dice, ok, te daré la sabiduría que me pides, pero también te daré riquezas, con todo lo que eso incluye. Y como decía Pastor Rolando, obviamente la sabiduría es una virtud de Dios y qué interesante es poder meditar que la palabra del Señor dice que antes de todo ya estaba la sabiduría. O sea que Dios es la sabiduría y el diseño de Dios para el hombre, para todo lo que Él creó, es imprescindible el poder entender y captar que la sabiduría va adelante. Y el deseo de Dios es que el hombre, varón y mujer, el género humano, que Él creó, sea sabio, como Él es sabio. Leyendo en el diccionario acerca de lo que define la sabiduría, dice que es el estado más alto del conocimiento. Pero cuando yo medito en que en el conocimiento, alguien puede tener mucho conocimiento y no ser sabio. Porque la sabiduría es saber aplicar el conocimiento adquirido. Alguien puede ir a la mejor universidad del mundo, estudiar muchas carreras y graduarse con honores y no tener sabiduría. Tener mucho conocimiento, pero no tener sabiduría. Como decía Pastor Rolando, la sabiduría es en un sentido espiritual, realmente porque Dios es espíritu y la sabiduría describe a Dios. Así que todo lo que Dios hizo, lo hizo con sabiduría. Y en cuanto al discernimiento, claramente podemos entender que el discernimiento, como de igual manera decía Pastor Rolando, es saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que está bien y lo que está mal. Y en el caminar con el Señor me he dado cuenta que hay algo que es opuesto al discernimiento y es la insensatez. ¿Qué es la insensatez? Es no saber diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Dice una parte en la Biblia que hay hombres que no saben diferenciar ni entre su mano derecha y su mano izquierda. Eso es ser insensato. Eso es falto de sabiduría. Qué importante es que nosotros entonces podamos entender que nosotros como seres humanos creados por Dios, no solamente como ministros del Señor, la sabiduría es imprescindible en todas las áreas de nuestra vida. Por eso estamos con este tema tan importante, sabiduría y discernimiento, con dos invitados especiales. La Biblia, los 66 libros son libros de sabiduría, pero hay 5 de manera especial que se le consideran libros sapiensales, libros de sabiduría: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Bueno, de hecho, Proverbios significa dichos cortos, llenos de sabiduría. Y quiero leer uno de esos versículos de este libro de sabiduría, Proverbios 3, del 13 al 15. Dice, bienaventurado. La palabra bienaventurado quiere decir dichoso, feliz. Así es. Varias veces bendecido. Tres veces bendecido. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino.
más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar con ella. Bueno, en este mundo nosotros vemos en el materialismo cuántas cosas maravillosas. Estos muchachos que ganan una fortuna, que están en los diferentes deportes, especialmente el fútbol, uno dice, wow, el yate de fulano de tal, ¿verdad? El vehículo último modelo de fulano de tal, y mira que son realmente, pero cuando los ponemos en comparativo con la sabiduría es realmente nada. Claro. Porque la sabiduría precisamente puede atraer todo este tipo de cosas, no al revés. Por eso el tema de hoy es sabiduría y discernimiento. Yo quiero preguntarle, aprovechando nuestros invitados especiales el día de hoy, ¿por qué debemos de buscar la sabiduría? ¿Qué beneficios obtengo al ser una persona sabia? Yo me siento el día de hoy muy dichoso, ¿verdad? Júntate con sabios y serás sabio, ¿verdad? Uno debe buscar personas que le edifiquen, personas que le hagan crecer, personas que le rompan su propio techo y que podamos todos los días tener un techo diferente, lleno de sabiduría. Por eso es valedera la pregunta que debemos hacer, ¿por qué debemos buscar la sabiduría? Como dice la Biblia, que debemos llamarla nuestra amiga, nuestra compañera. Pastor Rolando. Pastor, para mí el top más alto, y en realidad lo que uno le llama diseño de Dios para el hombre, es literalmente vivir con sabiduría. Toda crisis en la vida de un ser humano es ausencia de sabiduría. Nada es producto del azar, nada es producto de la suerte ni el destino. Uno de los grandes errores que humanamente tenemos es que cuando no hay el entendimiento de una realidad plena de cómo se desarrolla la vida, siempre vamos a justificarnos en alguna frase o en alguna palabra. O vamos a culpar a alguien, ¿no? Cosas que suelen. Pero la sabiduría es tan importante en la vida y por lo cual no debe de faltar en un ser humano, y el hombre tiene que buscarla. Me llamaba la atención el texto que usted le dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, o sea que hay que buscarla. Dice que es más preciosa que las perlas, o sea que el oro, y para mí es tan importante la sabiduría porque toda crisis es ausencia de sabiduría. Nada se resuelve efectivamente si no se adquiere sabiduría. Toda una crisis en el matrimonio es ausencia de sabiduría en la pareja, en alguno de los dos o en ambos. Una crisis financiera es ausencia de sabiduría financiera. Una crisis de salud, mucha nace ahora mismo de la ausencia de sabiduría en el cuidado del cuerpo, y mucha crisis mental nace de la ausencia de sabiduría para poder lograrla. Entonces es tan vital porque la sabiduría es la que nos ayuda a nosotros a ser tan efectivos en todo, en la toma de decisiones, en el juicio, en la manera de pensar, en la manera de poder desarrollarnos, comportarnos. Cuando uno revisa el comportamiento humano se da cuenta que a usted le dan una consejería y inmediatamente lo manda, vaya, tenga paz mental, conecte con esto. Lo están llevando a puntos que solo lo va a llevar la sabiduría. Ahora, el punto detonante de la sabiduría, que usted lo dijeron perfectamente, no se adquiere porque deseo ni por estudio. La sabiduría solo nace por la vida del Espíritu. Claro. Porque es algo eterno, es algo del Espíritu. Y es tan detonante porque en la manera que el hombre adquiere sabiduría, podemos llegar a vivir en un orden mayor y en una plenitud mayor del desarrollo de la vida. Por lo tanto, si alguien que nos conecta, que está con nosotros, pudiéramos entender que en medio de lo que vivimos, lo que está pasando no se revuelve por pues más, algo que tenemos que aprender a corregir en el pueblo, es entender que hay cosas que no se van a corregir por una oración, sino cuando tomemos decisiones sabias. Así es. Entonces es tan poderosa la sabiduría porque nos va a llevar a poder vivir de una manera tan efectiva en la tierra que todos los asuntos que nos puedan venir los resolvemos de una manera efectiva y vamos a caminar de una manera efectiva en todo lo que ejecutemos. Bueno, estamos hablando de sabiduría y discernimiento con nuestros invitados especiales, ¿verdad? ¿Por qué no debe faltar la sabiduría? El pastor Rolando ya nos dio algunos tips muy importantes, pero también ha estado con la mano levantada el pastor Remo Bardales, ¿verdad? ¿Por qué debe ser nuestra amiga? ¿Por qué debe ser nuestra compañera? ¿Por qué no nos debe faltar nunca? Nos puede faltar quizás dinero, nos pueden faltar quizás muchas cosas, pero nunca debe faltar a nuestra vida la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Cuando tenemos sabiduría, tenemos ese discernimiento de no equivocarnos, sino tomar la decisión correcta. Y dijimos
Y estamos totalmente de acuerdo los tres que la sabiduría viene directamente de nuestra relación con Dios. La inteligencia, el talento lo podemos mejorar a través de la escolaridad, pero de la sabiduría es de nuestra relación, de nuestra intimidad con Dios. Pastor Remo. Sí, tomando las palabras que usted acaba de decir, apartados de Dios, dice la Biblia, nada podremos hacer. Creo que lo contrario de sabiduría es la necedad. La Biblia nos enseña que corrige al sabio y será más sabio y te lo agradecerá, Amén. te honrará. Amén. Pero si corregimos al necio, dice que se vuelve nuestro enemigo. De lo cual nosotros podemos tomar que la sabiduría es contraria a la necedad y viceversa. Apartados de Dios nada podremos hacer. Y siento, mientras escuchaba al pastor Rolando, tenía como una visión de lo que pasó, de los eventos trágicos y catastróficos del huerto de Edén, donde mientras Adán y Eva escucharon y siguieron el consejo del sabio, les fue bien, todo marchó bien, todo estaba en el orden de Dios, conforme a lo diseñado, lo que estaba en la mente y el corazón de Dios. Pero cuando empezaron a escuchar a otro consejero, todo se echó a perder. El plan de Dios se malogró, sus vidas se torcieron, ellos son arrojados. De igual manera que el diablo fue arrojado del cielo en el libro de Ezequiel, así en el libro de Génesis, el hombre es arrojado del huerto, que era el cielo en la tierra. Quiere decir que la falta de sabiduría nos garantiza el ser arrojados a un ámbito totalmente hostil, totalmente fuera de lo que Dios es. Diseño complicado. Exactamente. Tremendo, Nos salimos fuera del diseño, echamos a perder nuestra vida. El pastor Orlando mencionaba de qué es una crisis, sino el desenlace de no haber tomado decisiones oportunas, de haber tomado las decisiones correctas oportunamente. Entonces, y yo siempre enseño, cuando alguien llega a mi oficina, una pareja que pide consejo, normalmente ella viene y culpa a su esposo de su desgracia, y cuando usted le pregunta al esposo, él le culpa a la esposa de su desgracia. Pero cuando los juntamos a los dos, usted ve allí todo el escenario completo y se da cuenta de que ¿qué los llevó a esa crisis? Un conflicto no resuelto. O sea que el no resolver los cabos sueltos, los cabos que quedaron sueltos desde el pasado, generan un conflicto, y un conflicto no resuelto genera crisis, lo cual denota una falta de sabiduría que pone en precario todo el futuro, no solamente de los dos que están emproblemados. Hablando de un matrimonio, podemos hablar de otro tipo de personalidad, pero también la vida de los hijos, la de los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos. O sea que la falta de sabiduría mete al hombre en un mare magnum de muerte, de contradiseño de Dios y a destrucción. Bueno, queremos agradecer a cada uno de nuestros televidentes de este foro. Llegó la hora por estar ahí pendiente, dice nuestro querido amigo el pastor Alex Cerro. Los estamos viendo, bendiciones pastores. Pedro Cerrato dice, lo estamos viendo. Rubia Liliana Guzmán está viendo el programa. Lidia Alvarado, nuestra esposa, ¿verdad? Está, bendiciones pastores. Brenda Sánchez dice, pastores, saludos y buenas noches. Nos bendice para bendecir, y un tema extraordinario y de edificación para la vida. Lo mismo dice Lula López, bendiciones. Alicia Mejía Munguía dice, bendiciones. Fran Osorto, bendiciones. Así que les damos la bendición a cada uno de los que nos están viendo en este momento. También dice, bendiciones, amados pastores. Les bendice el hermano Miguel López y familia desde Copán Ruina. Es una bendición este programa. Aleluya. Dice también, muchas bendiciones, pastores. Rolando, de parte de la familia Montúfar. Gloria Montúfar. Mire, ya tiene barra el pastor Rolando, ¿verdad? Dice, pastor, bendiciones, con todo respeto. Arréglese el cuello, bendiciones. Con todo respeto, arréglese el cuello, bendiciones. No sé si me dirá a mí o para que salga guapo en la para que salga más bonito, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones abundantes. Dice, Dios les bendiga, pastores de Arizona, Atlántida. Los vemos. La familia Perdomo Ventura. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría
es el temor del Así Señor. es. Discernimiento viene del Espíritu Santo, distinguir lo verdadero y lo falso, ¿verdad? Eso es por la segunda parte. Es la pastor. segunda parte. Dice Leila Rismagüe, ¿verdad? Bendecimos a la licenciada Leila Rismagüe, dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, Santiago. el cual la da a todos abundantemente sin reproche. y sin Tremendo. reproche le será dado. Otra Muchas versión gracias. dice sin medida. Y sin medida, ¿verdad? Muchas gracias a la licenciada Leila Rismagüe por ese bonito saludo. Dice López los está viendo, dice Rubén enamorado desde los Estados Unidos, también los está viendo. Rey López, bendiciones pastores, que el Señor los bendiga. Pedro Cerrato dice amén. Una bendición muy importante, pero llegó la hora de un espacio comercial y seguiremos con este fascinante tema, sabiduría y discernimiento. Por favor, no nos cambie de canal, que enseguida estaremos con nuestros invitados especiales.